Hoy es un día que jamás olvidaré. A veces la verdad se revela en los momentos más insospechados. Y esta tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios de Madrid, me encontré en el centro de un oscuro secreto que puso a prueba todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi nieta Valeria me miró con esos ojos curiosos, pero había algo en su mirada que me estremeció. La fragancia de las hojas secas llenaba el aire, y el murmullo de mi hija Isabel resonó en mis oídos. Ni lo notará. Esas palabras fueron como un disparo en mi pecho. ¿Qué era lo que no iba a notar? Instintivamente tomé mi viejo teléfono y comencé a grabar, no solo para documentar un momento, sino para descubrir una traición que se movía en las sombras. A medida que avanzaba la grabación, el mundo que creía conocer empezó a desmoronarse. Lo que mi familia escondía podría cambiarlo todo. Y aquí, en estas páginas, mientras iba grabando, el rostro de Isabel se tornaba cada vez más tenso. Él, mi yerno, Javier, estaba sentado al otro lado de la mesa. Su indiferencia me inquietaba, mientras Valeria jugaba con sus muñecas en el suelo, ajena a la tormenta emocional que estaba por desatarse. ¿Cuándo le dirás la verdad?, preguntó Isabel, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado de la habitación. La forma en que sus manos temblaban al jugar con su cabello me decía que no estaba segura de cómo manejar la situación. La luz del atardecer iluminaba su rostro de una manera cálida, pero sus ojos reflejaban algo más profundo: miedo. Javier respiró hondo, como si estuviera preparándose para una batalla. No lo haremos. Es mejor que nunca se entere. Es una niña, respondió él, su tono marcado por una frialdad que me molestó. Como si la verdad pudiera seguir escondida para siempre. Me retumbó en la cabeza la frase: ni lo notará. Pero, ¿era esa realmente la solución? El sonido del viento soplando por la ventana era el único testigo de la conversación. Mi corazón latía rápidamente mientras pensaba en lo que estaba discutiendo mi familia a mis espaldas. No podía quedarme de brazos cruzados. La frase que había pronunciado mi hija resonaba con fuerza, y la grabación me brindaba el poder para descubrir la verdad. Decidí involucrarme. No podía dejar que mi nieta creciera viviendo bajo un manto de mentiras. Pero no sabía cómo enfrentar a Isabel y Javier. ¿Podía ser que habían tomado esa decisión en aras de proteger a Valeria? ¿O era simplemente un intento egoísta de protegerse a sí mismos? Mis pensamientos eran un torbellino, mientras trataba de entender la moral de la situación. Las hojas secas de otoño crujían bajo mis pies mientras decidía que era hora de intervenir. La cena que habíamos compartido se había convertido en un juego de apariencias, y yo estaba dispuesto a romper esa ilusión. Cuando Valeria se acomodó en mis brazos, mirándome con su inocente sonrisa, me pregunté si sería capaz de soportar la verdad que sus propios padres estaban dispuestos a ocultar. «No puedo seguir callada», murmuré, y las palabras resonaron en la habitación. Valeria me miraba, sin entender la gravedad de lo que estaba a punto de suceder, pero sentía que mis palabras eran un eco que rompía la tranquilidad. Isabel se quedó paralizada, y Javier me lanzó una mirada que podría haber derretido el hielo. «¿Qué estás diciendo, abuela?», preguntó Valeria, con su voz suave y llena de curiosidad. Su inocencia era una espada de doble filo, una razón más para protegerla de los oscuros secretos de su familia. «Es hora de que conozcamos toda la verdad», respondí con determinación. Las dudas y miedos prevalecían en mi mente, pero lo único que sabía era que mi nieta debía estar protegida. En un mundo donde las verdades a menudo se tragaban enteras, yo estaba dispuesta a ser la voz que rompiera el silencio.
Las palabras apenas salieron de mis labios y ya sentía el peso de las consecuencias que podían acarrear. No había vuelta atrás. La grabación, mis miedos y la fragancia del aire cambiarían todo en nuestras vidas. Las sombras de la noche comenzaron a caer, mientras el sol se ocultaba, y con ello el velo de la ignorancia se desvanecía, revelando un panorama complicado y peligroso para toda nuestra familia. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Valeria me miraba con una mezcla de sorpresa e incertidumbre en sus ojos. Su inocencia, la luz de su vida, se desvanecía lentamente en un ambiente cargado de mentiras y secretos. Isabel se frotó las manos con nerviosismo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para confrontar lo que había desatado. «Abuela, ¿qué verdad?», preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. Había algo desgarrador en su tono, como si pudiera sentir el peso del momento, sin comprenderlo del todo. Mi corazón se apretó ante la necesidad de protegerla, pero al mismo tiempo sabía que permanecer en silencio no era una opción. Es un tema serio, cariño. A veces los adultos toman decisiones que nos afectan a todos, y no siempre son las mejores, respondí, deliberando en mis palabras, mientras la mirada de Javier se tornaba cada vez más oscura. Él estaba al borde, como si su mundo estuviera tambaleándose en la línea del tiempo. Era como si supiera que todo se revelaría en breve. Isabel, con su voz casi quebrada, intentó desviar la conversación. «Mamá, no es momento para eso. Valeria es solo una niña, no necesita preocuparse por lo que...» Pero no podía dejar que ella minimizara la situación. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, y lo haría sin importar las consecuencias. Isabel, esta niña, merece saber la verdad sobre su vida. Merece vivir sin el peso de secretos que no le corresponden. Tu decisión de ocultar esto podría dañar su futuro, respondí con firmeza, mientras el viento refrescaba la habitación, trayendo consigo un aire pesado de anticipación. Javier estalló. Su tono era gélido. «Lo que hay que hacer es protegerla, no destruir su infancia. Solo estamos haciendo lo correcto». Cada palabra que pronunciaba parecía un ataque directo, una defensa de una mentira que ya no podía sostenerse. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por la rabia que surgía dentro de mí, sino también por la preocupación. «Quiero que estés siempre a la verdad, y eso no significa que no sepas amar a tus padres». Intenté suavizar el impacto de mis palabras. Necesitaba ser delicada, pero también directa. Esto era por su futuro. No debía dejar que el miedo gobernara esta conversación. Isabel lanzó una mirada de desesperación hacia Javier. Era evidente que estaba luchando con sus propios demonios internos, tratando de justificar su decisión de vivir en el engaño. Pero ya no podía seguir ignorando la realidad. «Lo que no entiendo es por qué no podemos enfrentar esto juntos. ¿Por qué decidir que Valeria no tiene derecho a saber?», pregunté, mi voz resonando en la habitación. ¿Es el miedo lo que les detiene o solo egoísmo? Porque al final del día, ella es quien afrontará las consecuencias. El sol se ocultó por completo y la habitación se llenó de una sombra inquietante. Sentía que la temperatura bajaba, como si el ambiente se ajustara a la tensión acumulada. Valeria se acercó un poco más a mí, como buscando un refugio seguro en mis brazos. Finalmente Javier bajó la mirada, derrotado. «No sé si estoy listo para esto», murmuró, su voz apenas un susurro. Isabel, al darse cuenta de la rendición de su esposo, respiró hondo y miró a nuestra nieta, como si pudiese ver el futuro que no quería revelar. «Tal vez es el momento de enfrentarnos a esto, incluso si duele», dijo. Su voz era más firme, esta vez. Un indicio de que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. El camino que nos esperaba no sería fácil, pero sabía que una vez que el secreto saliera completamente a la luz, cada uno de nosotros tendría que enfrentarlo. Con cada segundo que pasaba, la grabación en mi teléfono seguía creciendo.
capturando la verdad que, aunque dolorosa, tenía el potencial de liberar nuestras almas de las ataduras del engaño. Valeria, cariño, siempre estaré aquí para ti. Las palabras se sentían un tanto vacías, un intento de protegerla de la dura realidad que se acercaba, pero sabía que el viaje hacia la verdad apenas comenzaba. La tensión aumentó en la habitación mientras todos esperábamos que alguien rompiera el silencio que se había apoderado del ambiente. Valeria se acurrucó más cerca de mí, su manita en busca de consuelo. Isabel parecía luchar con sus palabras, y Javier mantenía los ojos bajos, como si esos minutos de silencio pudieran darles una salida. Pero sabía que no había regreso. La verdad ya estaba en la mesa, aunque nadie estuviera listo para confrontarla. ¿Qué están escondiendo, mamá?, preguntó Valeria con una voz temblorosa, su inocencia brillando a través de su confusión. Su pregunta atravesó la atmósfera tensa y una punzada de dolor se movió a través de mí. Era una pregunta que merecía una respuesta, y todo lo que podía hacer era mirar a Isabel y esperar que encontrara la valentía para hablar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Isabel susurró: «No queríamos que te preocupases, Valeria, pero hay cosas en nuestra familia que son complicadas». La forma en que dijo «complicadas» hacía que mi corazón se encogiera. No eran complicadas, eran dolorosas, y su intento de dulcificarlas no ayudaba a aliviar la carga que estaba sobre los hombros de mi nieta. «¿Por qué no pueden decirme la verdad?», insistió Valeria, más frustrada que asustada. La firmeza en su voz sorprendió a todos, y por un momento sentí que su inocencia era un faro de claridad en medio de la tormenta. «Porque queríamos protegerte, amor», intervine, intentando suavizar el golpe. «Pero a veces la protección también puede ser una forma de no dejarte ver quiénes realmente somos. Y eso nunca es justo contigo». Javier, finalmente levantando la mirada, pareció entender que el momento de la verdad había llegado. «A veces las decisiones que tomamos son difíciles», dijo, su tono más reflexivo. «Mi intención siempre fue cuidar de ti, Valeria, pero me doy cuenta de que tal vez lo que hicimos fue más dañino que la verdad misma. Es un camino difícil», añadí, deseando que nuestras palabras pudieran ayudar a aliviar su carga emocional. «Pero enfrentar la realidad siempre es mejor que vivir en la ignorancia. La verdad, incluso si duele, puede ofrecer una libertad que no podemos olvidar». «¿Pero qué tipo de verdad?», preguntó Valeria, su voz temblando de incertidumbre. Podía ver que luchaba por comprender lo que se estaba desnudando ante ella, y mi corazón se rompía con la idea de que su infancia se vería empañada por la carga de la verdad. «Hay cosas que han pasado en nuestra familia, secretos que no quisimos compartir porque pensábamos que te protegerían», empezó Isabel, su voz entrecortada. «Pero al final, solo has estado viviendo en la oscuridad. No sé si puedes comprenderlo ahora, pero tu abuela y yo hemos tenido que lidiar con cosas del pasado que nos han afectado a todos». Valeria, aún confundida, pero comenzando a percibir la gravedad del asunto, giró su mirada hacia mí. «¿Qué fue, abuela? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». La fragilidad de su voz me hizo sentir el peso de cada palabra que había guardado durante mucho tiempo, porque pensé que era lo mejor, que no era mi lugar hacerte cargar con nuestras historias. Pero ahora sé que es tu derecho saber la verdad, o al menos un poco de ella. La atmósfera en la habitación se sentía pesada, como si cada palabra pronunciada pesara más que mil. Miré a Javier, sintiendo que su resistencia empezaba a disolverse. «No podemos permitir que esto continúe, Javier», dije, mientras la determinación crecía dentro de mí. «Tú y yo necesitamos encontrar una forma de compartir esto con Valeria. No podemos seguir con esta fachada. Ya no». Isabel miraba a Javier
con incertidumbre, esperando su respuesta. El silencio se hizo ensordecedor, pero finalmente, con un suspiro resumido, él asintió. Está bien, démosle la verdad. Pero, ¿por dónde empezamos? Su voz, aunque resignada, mostraba un rayo de esperanza. Quizás empezando por el principio, sugirió Isabel, apretando suavemente la mano de Valeria. Todo lo que sabemos, lo que hemos experimentado, lo que nos llevó a tomar decisiones. De esa manera, entenderás el porqué. La mano de Valeria se aferró más fuerte a mí, como si buscara un ancla en medio de la tempestad. No sé si quiero escuchar, pero supongo que necesito, dijo, su voz ya firme, mostrando más madurez de la que hubiera imaginado. La oscuridad de la noche se cerraba sobre nosotros, y pude sentir que la verdad estaba a punto de iluminar aquellos secretos. Cada uno de nosotros estaba en la cuerda floja, pero había un sentido de liberación en el aire, como si la verdad, aunque incómoda, pudiera ser un nuevo comienzo. Valeria miró a su madre y a su padre. Necesitaba ver la sinceridad en sus rostros para entender completamente el peso que llevaría sobre sus jóvenes hombros. ¿Prometen que no me van a ocultar nada más? Quiero conocer la verdad, incluso si duele, dijo con una voz firme. Te lo prometemos, respondió Javier. Su tono más suave, buscando la mirada de su hija. A partir de ahora, todo lo que es nuestro pasará a ser también tuyo, sin más secretos. Y así, mientras la noche se cerraba sobre nosotros y la verdad comenzaba a salir a la luz, supe que este era solo el primer paso de un camino que teníamos que recorrer juntos. Un camino hacia la verdad, la sanación y, con un poco de suerte, un futuro donde los secretos se desvanecieran y el amor se fortaleciera. El aire era denso y pesado mientras nos preparábamos para desenterrar verdades que habían estado enterradas durante demasiado tiempo. Valeria, con su pequeña mano aferrada a la mía, miraba a sus padres, buscando respuestas a las preguntas que aún no se atrevían a formular. ¿Por dónde comenzamos exactamente? Su voz casi un susurro, como si temiera que el ruido de sus palabras pudiera romper la delicada calma que nos rodeaba. Javier soltó un suspiro profundo, como si estuviera calculando cada palabra que estaba a punto de pronunciar. ¿De qué decisiones hablas? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Su voz sonaba un poco dolida, y no podía evitar sentir su angustia. Era doloroso ver cómo le costaba entender lo que estaba por venir, la verdad que tendríamos que enfrentar juntos. Porque siempre hemos querido protegerte, amor, intervino Isabel, su mano aún sosteniendo la de Valeria. Pero ahora entiendo que aunque sentimos que estábamos actuando con amor, era una falta de respeto hacia ti. ¿Falta de respeto? ¿Por qué?, preguntó Valeria. La tristeza en su tono era palpable. Era como si en sus ojos el pesar de la vida ya estuviera comenzando a asomarse. Soy solo una niña. ¿No puedo quedarme así? Eso es lo que más queremos evitar, dije mientras sentía un nudo en mi garganta. Queremos que crezcas con la verdad, no con mentiras que puedan lastimarte más adelante. Javier se movió en su silla, consciente del peso de su papel. Todo comenzó con mi hermano. Esas decisiones que tomamos fueron por todo lo que sucedió entonces, por el dolor que causó en nuestra familia. Valeria frunció el ceño, tratando de concentrarse. ¿Mi tío? ¿Qué pasó con él? La curiosidad iluminó sus ojos, pero la preocupación seguía marcando su expresión. Si este era el comienzo de todo, quizás era más grande de lo que imaginaba. Tu tío tuvo problemas que lo llevaron a tomar caminos oscuros, explicó Javier, su voz cada vez más grave. Y, en un intento de proteger a tu madre, decidí alejarlo de nuestras vidas.
Creí que eso las mantendría a salvo, pero al hacer eso, permití que el miedo y los secretos se instalaran entre nosotros. Y hoy, eso es lo que tenemos que enfrentar. La habitación se llenó de un silencio tenso, donde el murmullo del viento exterior se convirtió en el único sonido que lograba penetrar la atmósfera cargada. Valeria miraba a su madre, esperando que alguna otra pieza del rompecabezas se encajara. «¿Qué problemas?», insistió, su voz al borde de quebrarse. «¿Por qué no pueden decírmelo directamente? Quiero saberlo, incluso si me asusta». Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía e inseguridad que estremecía el alma. «Había adicciones, Valeria. Tu tío luchaba contra demonios que no supimos cómo ayudar», confesó Isabel, finalmente tomando la palabra, su voz cargada de dolor. Era una situación complicada. Y aunque tomamos una decisión que creímos que eran las correctas, y por mucho tiempo pensamos que servía para protegerte, ahora sabemos que no es verdad. Esa angustia ha vivido con nosotros todos estos años. ¿Y eso significa que tenía que mentirme? La luz de la inocencia que alguna vez brilló en sus ojos parecía desvanecerse lentamente en la oscuridad de la revelación. Porque esa no es la forma en que se supone que funciones, ¿verdad? No, cariño. Nuestra intención nunca fue mentirte. Queríamos protegerte de un pasado que creímos que debía permanecer oculto, respondí. La carga del momento era pesada, y sabía que las palabras no serían suficientes para deshacer el daño que el silencio había causado. Valeria, aún en shock, pasó a una pregunta más sencilla, casi en un murmullo. ¿Y qué sucedió con mi tío? ¿Está bien? La preocupación en su tono era clara, y comprendí que a pesar de todo, su amor por su familia superaba la confusión. Javier intercambió una mirada con Isabel y luego tomó aire profundamente antes de continuar. Tu tío está luchando por salir de esa oscuridad. Esa fue una de las razones por las que decidí mantener distancia. Temía que pudiera arrastrarlos a ustedes. Pero en realidad, esa fue una decisión egoísta, motivada por el miedo en lugar de compasión. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria mientras asimilaba la situación. ¿Y si está sufriendo? ¿No es mi responsabilidad ayudarlo como familia? Lo es, y en el fondo lo sabemos, confesó Isabel, la voz quebrada por los sentimientos reprimidos. Es un camino largo, y nos movimos en círculos, pero este es solo el principio. Debemos aprender a enfrentar la verdad juntos, como familia. Es hora de dejar de lado las mentiras y las sombras. Valeria asintió lentamente, aunque la confusión aún ocupaba su mente. ¿Y esto significará que podemos verlo? La pregunta estaba llena de una esperanza que no podía evitar sentir. Eso es lo que quiero que enfrentemos, Valeria, pero debemos hacerlo con cuidado. Un paso a la vez, respondí, mirando a Javier y a Isabel, reconociendo el peso de cada decisión que tendríamos que tomar. No prometo que será fácil, pero será un paso hacia la sanación. Mientras hablaba, la sensación de liberación e incertidumbre se mezclaba en el aire, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo que derribara un muro que habíamos mantenido durante demasiado tiempo. Valeria, a pesar de sus miedos, estaba dispuesta a seguir adelante. «Haré lo que sea por mi familia», murmuró, y en su declaración encontré una chispa de esperanza. «Quiero que todos seamos felices». «Esa es la esencia del amor, Valeria», dije, sintiendo un impulso en mi pecho. «La verdad, aunque dolorosa, puede llevarnos hacia la libertad, y juntos podemos encontrar un camino que nos una de nuevo». La noche caía profunda, mientras nuestras voces aún resonaban en la habitación. Sabía que el camino por delante estaría lleno de pruebas y emociones intensas, pero ya no estábamos solos.
Con Valeria y el resto de la familia a mi lado, el viaje hacia la verdad y la reconciliación acababa de comenzar, y estaba decidida a caminar cada paso junto a ellos. El aire en la habitación estaba cargado de emociones, mientras Valeria procesaba todo lo que habíamos desnudado ante ella. Aparentemente era más fuerte de lo que todas las palabras que habíamos compartido le habían hecho sentir. Pero en el fondo sabía que la verdad no sería una carga ligera de llevar. Eran los secretos de una familia entera, que estaban a punto de salir y cambiarlo todo. ¿Alguna vez volveré a ver a mi tío?, preguntó Valeria en voz baja, una mezcla de esperanza y tristeza colgando en sus palabras. Sus ojos reflejaban la inocencia de una niña que deseaba la cercanía familiar a pesar de las sombras que la rodeaban. Isabel, visiblemente conmovida, se volvió hacia su hija. Esa es una decisión que deberíamos tomar juntos como familia. Pero lo que más queremos es que estés segura y que comprendas lo que realmente sucedió. Tal vez sea una buena idea que lo conozcamos, pero también debemos asegurarnos de que no ponga en riesgo tu bienestar. Javier se esforzaba por encontrar sus propias palabras, y un aire de agonía pasaba sobre su rostro. Valeria, tu tío está tratando de encontrar su camino. Ha dado pasos positivos, pero también necesita tiempo. No podemos apresurar nada. Siempre las decisiones de los adultos son complicadas, murmuró Valeria mientras bajaba la vista, como si ese pensamiento fuera muy pesado para un corazón tan pequeño. Miré a Isabel y a Javier, sintiendo que era momento de intervenir, antes de que el remolino emocional se tragara a Valeria por completo. Lo importante aquí, cariño, es que puedes contar con nosotros, aseguré, mientras pasaba un brazo por sus hombros, dándole un poco de consuelo. No es solo tu historia, es la de todos nosotros, y juntos enfrentaremos la verdad, sin más secretos entre nosotros. A medida que esas palabras salían de mis labios, pude ver la reacción en el rostro de Valeria. La angustia empezaba a ceder, aunque aún había dudas en su mirada. Quizás, solo quizás, encontrar la verdad no sería tan aterrador si tenía a su familia a su lado. Está bien, abuela, dijo finalmente Valeria, levantando poco a poco la mirada. Haré lo que sea, pero quiero que nuestras intenciones sean honestas. No más mentiras. Te lo prometemos, Valeria, respondió Javier, su voz plena de sinceridad. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que nunca te sientas sola en esto. La verdad siempre estará con nosotros, y es nuestra responsabilidad cuidar de ti. El momento de compromiso que habíamos formado se convirtió en una promesa tácita entre nosotros. Como familia, enfrentaríamos los fantasmas del pasado y recorreríamos este nuevo camino juntos. Todo lo que había estado oculto empezaba a salir a la luz, y aunque podía ser doloroso, era un dolor necesario para sanar las heridas. A medida que avanzábamos en esta conversación, el aire se sentía un poco más ligero. Valeria, en su pequeño mundo, comenzaba a entender que a veces lo que más duele es lo que más se necesita. Entonces, ¿cuándo podemos ver a mi tío? Quiero que sepa que estoy aquí para él, dijo decidido, y en su voz había poder, una leve chispa de esperanza que iluminaba la habitación oscura. Las miradas de los adultos se encontraron. Isabel tomó la mano de Javier, buscando la aprobación de su marido. «Puedo hablar con él», dijo Isabel, su voz tímida pero firme. «Le diré que queremos verlo, que Valeria lo quiere en su vida, pero habrá que estar preparados para lo que eso signifique». Los ojos de Valeria brillaron ante la posibilidad. «¿Puedo acompañarte, mamá? Quiero estar allí cuando lo hagan», solicitó, su voz llena de una mezcla de emoción e inquietud. Era una solicitud que no podía ignorar, y todos sabíamos lo valiosa que podría ser esa conexión. «Podemos hacerlo juntos. El primer paso será acercarlo,
y luego juntos podremos enfrentar cualquier cosa que venga, afirmé, tratando de infundir confianza en nuestra dinámica familiar. No hay carga que no podamos llevar juntos. Ese será nuestro propósito a partir de ahora. Fue un momento de pequeño alivio en la tormenta emocional en la que nos encontrábamos. La verdad había comenzado a marcar un nuevo camino, y aunque no sabíamos lo que el futuro nos depararía, está claro que había un sol esperándonos al otro lado de esta oscuridad. Mientras el día llegaba a su fin, cada uno de nosotros se retiró a nuestros pensamientos, pero no sin un compromiso renovado, para estar juntos, enfrentar lo desconocido y trabajar a través de los problemas del pasado. La habitación, antes pesada de secretos, ahora empezaba a sentirse más ligera, más abierta, con el corazón latiendo junto a la emoción de la incertidumbre que nos aguardaba. Sabía que el camino hacia la verdad solo había comenzado, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que mi amor por mi familia sería la luz guiadora en medio de cualquier oscuridad. La mañana siguiente llegó con una luz tenue que filtraba a través de las cortinas, como si el sol también estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que estaba por venir. Valeria estaba especialmente inquieta, su entusiasmo mezclado con un rayo de nerviosismo que le atravesaba el alma. No podía evitar pensar en el encuentro con su tío Javier y cómo tendría que lidiar con las emociones que surgirían. ¿Estás lista, cariño?, le pregunté mientras dejaba caer mis manos sobre sus hombros, buscando infundirle un poco de calma en medio de su torbellino interior. Su respuesta fue un ligero asentimiento, pero sus ojos grandes y curiosos delataban su ansiedad. Isabel decidió que el desayuno sería un buen momento para hablar sobre el plan. Vamos a preparar todo para que sea un encuentro lo más cómodo posible, dijo, tratando de ponerle un tono ligero a la situación. Primero, quisiera que habláramos sobre cómo quieres que sea este primer encuentro, Valeria. Necesitamos nuestra voz también. Quiero que lo conozca, que sepa que estoy aquí para él, respondía Valeria, su voz llenándose de determinación. No quiero que piensen que estoy enojada o molesta, solo quiero que sepa que me importa. Eso es lo más importante, afirmé, satisfecha con su respuesta. La comprensión y la compasión son claves en este tipo de reuniones. Mientras el desayuno se cocinaba, Javier se unió a nosotros en la mesa, su rostro reflejando un ligero nerviosismo. Entonces, ¿cuándo haremos la llamada?, preguntó, rompiendo el silencio que se había acumulado. Podríamos llamarlo después de que desayunemos, sugirió Isabel. Quiero que todos estemos lúcidos y enfocados. Este es un paso significativo para todos nosotros. Valeria miraba con atención el rostro de su madre, como si absorbiera todos los detalles de la conversación, desde el tono de voz hasta la forma en que su madre tomaba los cubiertos. Me conmovía ver su resiliencia, ese instinto natural de querer sanar su familia. Después de un desayuno que casi pasó volando, sonrisas nerviosas que circulaban en torno a la ansiedad de lo que estaba por llegar, llegó el momento. Isabel se armó de valor, y todos decidimos que ella sería quien hiciera la primera llamada, pues tenía una conexión más profunda con su hermano. «Estoy lista», dijo, mientras tomaba el teléfono con manos ligeramente temblorosas. «Solo necesito que me apoyen, por favor». «Estaremos contigo», le aseguré, sintiendo que cada palabra las ataba más cerca. La sala se volvió un lugar de expectativa silenciosa. Isabel marcó el número y el eco del timbre resonó en la habitación. La espera se sentía interminable hasta que finalmente escuchamos una voz familiar al otro lado de la línea. «¿Hola?». La voz temblaba, pero también había algo que podía percibirse: la esperanza. «Hola, Javier», comenzaba Isabel, su voz firme pero llena de emociones. «Soy yo, Isabel. He estado pensando mucho en ti
y quisiéramos hablar contigo. Valeria está aquí, y ella también quiere verte. El silencio que siguió era denso. Pude ver el sudor que brillaba en la frente de Isabel mientras contenía el aliento. Después de unos momentos tensos, la voz de su hermano rompió la calma. Valeria, yo no sé qué decir. Quiero conocerte, tío, dijo Valeria, interrumpiendo con su voz suave pero decidida. He escuchado sobre ti y quiero estar contigo. No podía evitar sentir un nudo de orgullo al escuchar cómo su confianza sobresalía a pesar de su corta edad. ¿De verdad? Javier respondió, y podía vislumbrarse la incredulidad en su tono. Esa era la primera vez que Valeria extendía su mano hacia él de forma directa. Sí, insistió ella. Cada día me pregunto sobre ti. Me gustaría que nos conociéramos, dijo con sinceridad. No necesito que me cuentes todo de inmediato. Solo quiero que seamos familia. La respuesta en el otro lado fue un suspiro que parecía contener todo el peso de años pasados. ¿Estás segura de que quieres esto? Todo ha sido complicado. He cometido errores, muchos errores. No sé si estoy lista para todo esto. Pero yo sí lo estoy, replicó Valeria con determinación. Y creo que deberíamos intentarlo juntos. Su voz vibraba con la fragancia de aquel coraje inocente que a menudo solo poseen los niños. Isabel empezó a llorar mientras escuchaba a Valeria, completamente envuelta en el momento. En un instante, todos supimos que estábamos al borde de un cambio significativo, que era hora de dejar que el amor y el perdón fluyeran. Está bien, finalmente dijo Javier, y su tono se suavizaba. ¿Cuándo nos gustaría vernos? Ese simple ofrecimiento desencadenó un torrente de emoción en la sala. Podría ser este sábado. Tal vez podríamos reunirnos en un parque, un lugar donde todos estemos cómodos, propuso Isabel. Sería un comienzo. Sí, un comienzo, repetí, sin poder contener la sonrisa que se esbozaba en mis labios. Era el primer paso hacia la curación. Estoy aliviado de que quieras conocerme, Valeria, dijo Javier con una sinceridad que traspasaba la pantalla. Nosotros como familia ampliamente necesitamos este cambio. Espero no defraudarte. No hay nada que temer, tío, afirmó Valeria, y mi corazón se llenó de admiración por la sabiduría que a veces solo los niños poseen. Solo sé que estaremos juntos. Finalmente, colgamos la llamada. El aire se sentía diferente, más ligero. Habíamos dado el primer paso hacia un nuevo futuro, y aunque no todas las heridas se sanarían de inmediato, sabíamos que estábamos comenzando algo hermoso. ¿Pueden creerlo?, pregunté, mirando a todos y sintiendo la emoción resonar en cada uno de nosotros. Valeria sonreía, y la luz en su rostro era palpable. Hoy marca el comienzo de una nueva etapa, y todos estamos a bordo. El amor que nos unía parecía más fuerte en ese instante. Y aunque había camino por recorrer, era un viaje que elegimos tomar juntos.